Hola, hola, buenos días. Soy Carlos Barcina, el responsable del área de Medio Ambiente y Urbanismo del Ararteko. Y bueno, antes de empezar, pues bueno, únicamente quería tomar un minuto para presentarla y luego, pues bueno, que ya empezara con su presentación. Nos acompaña la catedrática Isabel González Ríos, catedrática de la Universidad de Málaga, que es especialista precisamente en las materias que hoy nos van a ocupar esta mañana, en relación con urbanismo, medio ambiente, energías renovables, eficiencia en el uso de la energía, pero también se ha preocupado en muchos de sus trabajos y estudios en el área de derechos sociales y protección de colectivos vulnerables. Ha escrito sobre esta materia diversas monografías, artículos realmente relevantes y de interés, especialmente en relación con las comunidades energéticas locales. Recientemente, bueno, hace ya un año, publicó un artículo al respecto en la Revista Vasca de Administración Pública del IVAP, en el que desgranaba las bases de este tipo de entidades. Por lo tanto, bueno, el currículum, el extenso currículum de la profesora Isabel nos parece que es del todo oportuno para proceder a dar la introducción de esta jornada, que va a tratar precisamente sobre las comunidades energéticas locales y sobre la oportunidad de hacer partícipes a los consumidores energéticos vulnerables. Por lo tanto, sin más prolegómenos, pasamos la palabra a la profesora, a la catedrática Isabel González Ríos. Un saludo. Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo a la Defensoría del Pueblo del País Vasco la invitación para participar en esta jornada, que, bueno, aparte de tratar un tema de actualidad, obviamente se le ha dado un enfoque social con el que, bueno, yo estoy bastante comprometida, así que le agradezco muchísimo a la Defensoría pues esta invitación para hacer esta ponencia de introductoria. Bueno, en poquito tiempo que tengo intentaré realizar algunas reflexiones sobre la materia. Quería también pedir disculpas al resto de los ponentes por no haber podido estar ahí presencialmente, que me hubiese encantado compartir con todos ellos pues mesa y también con los asistentes. Me hubiese encantado estar ahí, pero bueno, por motivos personales no ha podido ser, pero supongo que habrá ocasiones futuras. Así que, bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar la exposición y si vemos en la pantalla el mismo título de la jornada, contiene dos conceptos, el de consumidores vulnerables y el de comunidades energéticas locales, que he considerado oportuno que sería bueno, en primer lugar, hacer una pequeña presentación sobre qué se entiende por consumidores energéticos vulnerables, para adentrarme después un poquito en la pormenorización de qué son las comunidades energéticas, cuál es el marco normativo, si es que existe un marco normativo que las regule, cuál es su naturaleza jurídica y sobre todo insistir en la necesidad de impulso público, que bueno, al que ya se ha hecho referencia también en la presentación, y terminaría con algunas ideas, alguna reflexión final que he puesto aquí entre interrogante, participación de consumidores vulnerables en comunidades energéticas, ver eso cómo podemos encajarlo o al menos presentar algunas reflexiones sobre si es posible esa participación. Comenzando por el tema de consumidores energéticos vulnerables, dos conceptos, el concepto de consumidor vulnerable y el de pobreza energética, surge ligado a la liberalización del sector energético, tanto el eléctrico como el sector del gas. Obviamente esa liberalización que se inicia por 1996 se preveía larga, obviamente, de hecho yo creo que todavía no se ha conseguido esa liberalización. Se pensaba o se dice en la Unión Europea que con la liberalización, con la apertura a la competencia del sector energético, sobre todo del sector eléctrico, pues se va a conseguir o se iba a conseguir una bajada en el precio de las facturas. Como obviamente eso no se puede conseguir de un día para otro, pues se prevé obviamente una intervención administrativa. Esa intervención administrativa
a nivel de Unión Europea ha conseguido en imponer obligaciones de servicio público a las grandes empresas eléctricas. Esas obligaciones de servicio público, lo vamos a ver después, hacen referencia sobre todo a establecer un bono social que permita la rebaja de la factura energética para determinados consumidores, los llamados consumidores vulnerables. Así pues, en la normativa de la Unión Europea nos encontramos con referencia al consumidor vulnerable. En 2009 aparece también la referencia a la pobreza energética, pero en cualquier caso la Unión Europea siempre ha tenido claro en las distintas directivas que han regulado la materia que tanto el concepto como las medidas de protección de los consumidores vulnerables se dejaban en manos de los Estados miembros. Los Estados miembros son los que tienen que determinar qué se entiende por consumidor vulnerable y qué medidas para protegerlo se adoptan. He querido centrarme en la última directiva, la directiva 2019-944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, porque ahí es donde encontramos ya los conceptos más consolidados de consumidor vulnerable y de pobreza energética, en esos dos artículos. Pero quería referirme sobre todo a que se consagran esos dos conceptos, pero a la vez se habla de que se mantiene la intervención administrativa en el precio, pero se dice que esa intervención en el precio va a estar limitada en el tiempo. Es más, se impone un plazo máximo hasta 2025 para que se pueda intervenir en el precio por parte de las administraciones públicas. Eso supone que probablemente a partir de 2025 pasemos a una liberalización completa donde la administración pública, el Estado, no puede intervenir en ese precio del suministro eléctrico, con lo cual veremos entonces cómo van a quedar o cómo va a quedar la protección de los consumidores vulnerables si finalmente acabase pues eliminándose el bono social. ¿Cómo se regula a nivel interno el tema de los consumidores vulnerables o dónde está regulado? Muy brevemente. He querido hacer referencia aquí a esta sentencia porque, claro, a nivel interno ya tenemos un poco pues esa petición o ese mandato de la Unión Europea de regular este tipo de consumidores y las medidas a adoptar. Pero lo tiene que hacer el Estado, lo puede hacer las comunidades autónomas, lo tienen que hacer ambos. En esta sentencia del Constitucional se establece claramente que la regulación de los consumidores vulnerables forma parte de la competencia básica del Estado en materia del sector eléctrico. Al formar parte de esa competencia básica, lo que se está diciendo es que las comunidades autónomas podrán obviamente desarrollar la normativa que apruebe el Estado, pero nunca pueden contradecir lo que o la regulación que haya realizado el Estado sobre consumidores vulnerables. Se dice en esa sentencia que intervenir, por ejemplo, por una comunidad autónoma, adoptar medidas respecto del precio de la factura eléctrica, por ejemplo, rebajándola por encima de los límites que haya establecido el Estado, pues que eso vulneraría la normativa básica del Estado y, por tanto, sería inconstitucional. Por lo tanto, hay una previsión del Tribunal Constitucional de que esa legislación básica sobre qué se entiende por consumidor vulnerable y qué medidas se pueden adoptar corresponde al Estado. ¿Dónde encontramos actualmente esa regulación del consumidor vulnerable? El marco normativo, el grueso, lo tenemos en el artículo 45 bis y en el 52 de la Ley del Sector Eléctrico, además del Real Decreto de 2017 y la orden que lo desarrolla, ambos de 6 de octubre, donde se regulan pues, los tipos de consumidores vulnerables. Por lo tanto, si queremos encontrar una definición de consumidor vulnerable, tenemos que acudir a ese marco normativo presidido por esa ley del sector eléctrico. De ese marco normativo se deduce que no existe un solo consumidor vulnerable, sino que hay varias categorías. Podríamos hablar de un consumidor vulnerable ordinario, después tendríamos los severos y los severos en riesgo de exclusión social. Obviamente está relacionado con la renta de los consumidores, pero no solo con la renta, sino con otro tipo de posible dependencia, etcétera. He querido recoger aquí algunos de los derechos, que ya algunos ya los hemos citado esta mañana, qué derechos corresponden o qué medidas se pueden adoptar para proteger al consumidor vulnerable. Entonces tenemos aquí
el bono social, que fue el primero que surgió, que como ya hemos comentado es una obligación a las empresas eléctricas para poder permitir la rebaja de la factura eléctrica a este tipo de consumidores. Posteriormente se aprobó el bono social térmico. Se han adoptado además medidas a nivel de la ley del sector eléctrico dirigidas a la prohibición de desconectar el servicio, el suministro eléctrico en determinadas circunstancias a estos consumidores vulnerables, sobre todo a los severos. Y se ha incluido también esta modificación o esta regulación del suministro mínimo vital, que se incluye en el artículo 45 bis en el año 2021, como otra medida de protección de esos consumidores vulnerables, severos, además en riesgo de exclusión social. Por lo tanto, tenemos varias medidas que tendríamos que distinguir. Por una parte, esas medidas que suponen obligaciones para las empresas, para las grandes empresas eléctricas, que son las que tienen una fecha de caducidad, como hemos visto según la Unión Europea para 2025, y después tenemos otras medidas que son más de protección social, porque muchas de ellas van a cargo de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, en conclusión, en cuanto al concepto de vulnerables energéticos o de pobreza energética, estamos viendo que el marco normativo principalmente va centrado en facilitar o permitir que estas personas pues tengan acceso a un servicio esencial. Es un servicio esencial, el suministro eléctrico, que se ha liberalizado y que por tanto pues ha pasado a manos ahora mismo pues de compañías privadas. Precisamente el problema que podemos tener a partir de 2025 es el que hace resurgir la importancia que van a cobrar en el futuro el siguiente concepto que vamos a analizar, que es el de comunidades energéticas. Obviamente, imaginaros que a partir de 2025 tuviese que desaparecer ese bono social o esas obligaciones que se imponen a las empresas eléctricas, pero a partir de esa fecha desaparecen las situaciones de pobreza energética o la existencia de colectivos o consumidores vulnerables. Pues parece ser que no. Bien, pues para adentrarnos en el siguiente concepto de comunidades energéticas, me quiero referir un poquito al contexto en el que surgen estas comunidades energéticas, que no es otro que el compromiso que tiene la Unión Europea con el cambio climático. Ese compromiso le ha llevado a que uno de los ejes principales de su política sea precisamente la transición energética, o sea, el paso del uso de energías fósiles a energías limpias, energías renovables y la potenciación de la eficiencia energética. Ese cambio, esa transición energética supone también un cambio de modelo económico, y ese cambio de modelo económico lo estamos viendo con el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, y también con el mecanismo de recuperación que tenemos a nivel ahora mismo interno, donde nos encontramos con importantes fondos que vienen de la Unión Europea que se van a destinar, entre otros aspectos, al tema de esa transición energética. Pues bien, en esa transición energética van surgiendo en la Unión Europea una serie de instituciones, una serie de nuevos actores que requieren del paso del tiempo para su consolidación. Nos referimos, por ejemplo, aquí he puesto algunos de los ejemplos, al tema del autoconsumo eléctrico. El autoconsumo eléctrico empieza en la Unión Europea pues simplemente hablándose en las directivas de la generación distribuida, la generación in situ, pero no había una referencia al autoconsumo eléctrico. Ha necesitado de una serie de años para que a nivel de los Estados miembros y en España tengamos o podamos contar con una verdadera normativa que lo regula, y además lo regula de una manera favorable. Lo mismo ha ocurrido con el tema de las empresas de servicio energético. ¿Qué son estas empresas? ¿Quiénes las pueden constituir? ¿Qué servicios pueden prestar? Pues se ha pasado también un recorrido por la normativa de la Unión Europea, donde había simplemente alguna referencia, a realmente tener ya un marco normativo respecto de las mismas. Y lo mismo está ocurriendo con las comunidades energéticas. Yo considero que en relación a estas comunidades nos encontramos en una fase incipiente en la que, como veremos, considero que todavía falta que contemos a nivel interno en España con un verdadero marco normativo que las regule.
Y en el momento que tengamos ese marco normativo, desde luego el desarrollo va a ser mucho más importante que si carecemos de él o tenemos meras referencias aisladas en distintas normas. Por lo tanto, en esa transición energética, ya se ha dicho también esta mañana, las comunidades energéticas cobran importancia, sobre todo porque dan el salto entre lo que es una colaboración pública-privada en materia energética a que participe también la ciudadanía en este tipo de comunidades. Entonces, eso es lo que realza, lo que da importancia a esta transición para que sea realmente una transición justa. Podemos decir que asistimos a un cambio de paradigma. Vamos a pasar progresivamente de imponer obligaciones a las grandes empresas eléctricas a fomentar una liberalización real, pero una liberalización donde los ciudadanos, los entes locales, la administración pública cobra mayor protagonismo. Y ahí van a cumplir un papel muy relevante las comunidades de energía. Bien, vamos a ver brevemente el marco normativo de esas comunidades energéticas, dónde se encuentran reguladas, si es que hay una regulación completa, y me centro un poquito en su finalidad y su composición para después referirme a cuál es su naturaleza jurídica, cómo se pueden conformar estas comunidades energéticas y si en la misma está prevista la participación de consumidores vulnerables, con ese concepto que debemos tener en mente de lo que se entiende por consumidor vulnerable. Bien, a nivel de Unión Europea, ya se ha dicho esta mañana, aparece o tenemos dos conceptos, el concepto de comunidades renovables de energía, que lo tenemos en la directiva sobre el fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables, y otro concepto que es más amplio, que es el de comunidades ciudadanas de energía, que aparece en esa directiva que hemos comentado sobre el mercado interior de la electricidad. Aunque no son conceptos exactamente iguales, sí que tienen algunos rasgos comunes que quisiera destacar. Los rasgos comunes, que por eso nos permite, pues yo las llamo comunidades energéticas. Bueno, en el artículo que publicábamos, pues hablaba de comunidades energéticas locales, locales y además locales con una doble intención, no solo buscando la participación de ciudadanos y del ámbito local en general, sino también el impulso que tienen que darle los entes locales. Decía que ese concepto genérico que podemos utilizar para abarcar los dos conceptos de la Unión Europea, el de comunidades energéticas, tiene un primer elemento común, que es que son personas jurídicas. Son personas jurídicas, quiere decir que hay que constituirlas, que van a ser titulares de derecho, también de obligaciones, y que veremos, después comentaremos brevemente cuál puede ser la fórmula jurídica o la forma jurídica para constituirla, pero hay que diferenciarla, por ejemplo, del régimen simplemente del autoconsumo, que no haría falta una persona jurídica para realizar esa actividad. Después tenemos que centrarnos en la finalidad. La finalidad de estas comunidades, todas las conocemos, ¿no? Pues bueno, se tienen que crear beneficios con sus proyectos, beneficios medioambientales, económicos y sociales, que redunden en los miembros, en los socios de esas comunidades o bien en las zonas locales. Pero quiero prestar atención a un elemento que se deduce de esa normativa de la Unión Europea y que, sin embargo, en las transposiciones o en las referencias que se están haciendo a nivel interno no aparece suficientemente remarcado. Es que esas comunidades preferentemente no pueden estar orientadas a la rentabilidad económica, porque si no, realmente, ¿para qué queremos esas comunidades cuando tenemos empresas de servicios energéticos, que se entiende que su objetivo es la rentabilidad económica? Su objetivo no es principalmente obtener esa rentabilidad económica, aunque obviamente no pueden tampoco estar prestando o realizando proyectos a pérdida. Fijaros que la Unión Europea también habla de la posibilidad, ni siquiera lo pone como una obligación, posibilidad de participación de ciudadanos, por supuesto no habla de ciudadanos vulnerables, habla de ciudadanos, de pymes y de autoridades locales. Esa posibilidad en el marco normativo de desarrollo tendría que ir, entiendo yo, en algunos casos casi a la obligación, para que fuesen verdaderas entidades donde se recogiese esa participación ciudadana. Y por último, la Unión Europea establece una obligación para los Estados miembros.
hay que elaborar un marco normativo que favorezca el desarrollo de este tipo de comunidades energéticas. Bien, pues ese marco normativo existe a nivel interno, ¿dónde están positivizadas? ¿Qué referencias hay a las comunidades energéticas? Bien, aquí he querido traer en primer lugar un documento programático, no es propiamente una norma jurídica, pero es donde más referencias se contienen a las comunidades energéticas. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. Fijaros, se habla en ese plan de que las comunidades energéticas son un instrumento de participación ciudadana y de los entes locales, elemento esencial. Son además una medida para llevar a cabo proyectos de descarbonización, teniendo en cuenta que la Unión Europea se propone para 2050 alcanzar la neutralidad climática, con lo cual se tendrán que ir desarrollando la actividad de este tipo de entidades. Se dice, importante también en ese plan, que el punto de partida va a ser el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo obviamente no es la única actividad que pueden desarrollar estas comunidades energéticas, pero desde luego, y puesto que contamos ahora mismo con un marco normativo desarrollado para realizar el autoconsumo colectivo, pues probablemente sea por donde se puede empezar o los primeros proyectos que se pueden llevar a cabo. He puesto aquí entre interrogantes porque se insiste mucho en el documento en la capacitación de la ciudadanía. En fin, la capacitación de la ciudadanía es harto complicado. Harto complicado porque estamos ante un tema, todo el tema de las comunidades energéticas, todo el tema del mercado eléctrico, del mercado del gas, etcétera, es muy complejo. Ni siquiera los especialistas acaban de controlar todos los aspectos de cómo se forma el precio, del por qué el precio de la energía prestada por grandes compañías sigue siendo tan caro. Entonces, esa formación es verdad que tenemos que ir a ella, porque si no, desde luego, no se puede garantizar la participación de los ciudadanos en estas comunidades, pero va a resultar complejo. Yo creo que, bueno, los intervinientes de esta mañana que nos van a hablar de distintos proyectos nos podrán decir un poco en qué o cómo se puede llevar a cabo esa capacitación de la ciudadanía. Entrando ya en normas, en el ámbito del sector eléctrico, la ley del sector eléctrico sí que ha dado un paso muy importante en 2020 y es la inclusión del concepto comunitario de comunidades renovables de energía, que además se incluye como un sujeto que puede realizar actividades de suministro, con lo cual ya es importante. Ya vemos que esas comunidades pueden ser sujetos en las actividades de suministro. Sin embargo, se echa en falta que en esa misma ley o en otra posterior que podría haberse realizado, no se ha traspuesto el concepto de comunidades ciudadanas de energía, que tiene, como digo, un ámbito de actividad más amplio. Una medida muy importante recogida en esta ley es que precisamente cuando se recoge el régimen especial retributivo de las energías renovables, que aunque está bastante limitado, se puede acceder con muchas condiciones, pero bueno, ahí está la regulación de ese régimen retributivo de las energías renovables. Se ha incluido en la regulación referencias a las comunidades energéticas para que éstas puedan tener acceso a ese régimen retributivo favorable, ¿vale? Por lo tanto, en la ley del sector eléctrico efectivamente ha dado un paso importante para favorecer el desarrollo de estas comunidades energéticas. Tenemos después otro impulso importante, y es que si queremos que se desarrolle una actividad económica, desde luego la mejor medida para hacerlo, lo hemos visto en distintos ámbitos materiales, en el turismo y en otros, es dedicarle actividad de fomento o realizar incentivos para la creación de esas comunidades energéticas. En materia de incentivos, nos encontramos en una posición ahora mismo inmejorable con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Ahí hay un programa que va dirigido al despliegue de las energías renovables y dentro de ese un programa dirigido precisamente a la creación o al desarrollo de comunidades energéticas. En ese plan se preveían como 3 etapas. La etapa aprende, que yo creo que deberíamos estar en esa etapa, aprende que es una comunidad energética, qué naturaleza jurídica tiene, cómo se puede crear, planifica y después implementa, ejecuta proyectos.
Pues bien, los fondos de la Unión Europea afortunadamente pues están llegando y no hay tiempo que perder, por lo tanto, pues como muchas veces ocurre, a veces en la administración pública, empezamos la casa por el tejado y hemos empezado por el último plan, el plan Implementa. Se inicia con una orden de diciembre de 2021 que regula una concesión de ayudas para un programa de incentivo a proyectos pilotos singulares de comunidades energéticas. ¿Qué podemos destacar de esa orden de 2021? Pues en primer lugar, que se ha utilizado precisamente una orden, un reglamento y además en materia de incentivos. Se ha tenido que utilizar para darnos el concepto amplio de comunidad energética, porque como hemos dicho, en la ley del sector eléctrico solo tenemos el concepto de comunidad de energía renovable, pero no el concepto de comunidad ciudadana de energía. Por lo tanto, la misma orden dice, voy a coger los dos conceptos, que es a lo que se refiere la Unión Europea, de tal manera que tengan derecho a esos incentivos, comunidades energéticas, que se dediquen, incluso se podrían dedicar a otro tipo de proyectos que no sean exactamente de los que se encomiendan a las comunidades de energías renovables, centrados principalmente en temas de renovables. Es muy importante la orden porque nos vuelve a insistir que son comunidades que tienen la naturaleza jurídica de una persona jurídica, son personas jurídicas, y se detalla muy bien lo que es la participación abierta y la participación voluntaria. En esa participación abierta se dice que es una participación o que las comunidades están abiertas a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, donde entraría, por supuesto, pues esa participación pues, de ciudadanos, de entes locales, etcétera. Y, por supuesto, voluntaria. La voluntariedad con unos ciertos límites. Obviamente tienes derecho a abandonar esa comunidad, pero dentro de unas limitaciones, porque si no, desde luego, sería imposible programar una cierta rentabilidad si no hay algún tipo de limitaciones para abandonarla. Me interesa de esa orden, que no entro más porque a lo mejor se comenta posteriormente, el tema de las actividades o los proyectos que se pueden presentar para solicitar esas ayudas. Son proyectos de renovables en el ámbito eléctrico, en el ámbito térmico, también en la eficiencia energética, principalmente dirigida a mejorar la envolvente de la edificación, en temas de movilidad, y también en temas de gestión de la demanda. En enero pues ha salido las dos convocatorias, tanto convocatoria para proyectos más pequeños como para proyectos grandes. Pero desde luego, sin restar el mérito que tiene esta orden de incentivos, lo que sí revela es un poco la falta de desarrollo de un marco normativo más amplio sobre estas comunidades energéticas. ¿Qué más normativa se refiere a esas comunidades energéticas? Bueno, pues en la normativa sobre cambio climático y energía, entendida así de forma genérica, tanto la estatal como la autonómica, tenemos que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprueba en 2021, sin embargo, no se ha utilizado, que se podría haber hecho para hacer alguna referencia a estas comunidades o incluso para transponer el concepto de comunidad ciudadana de energía. Se podía haber utilizado esa ley, ya que no se incluía, obviamente, la del sector eléctrico. Sí que hay una referencia importante y es que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tienen que reformar el marco normativo para impulsar la participación de personas. Pero fijaros, dice, para impulsar la participación de personas consumidoras en el mercado energético, pero se refiere principalmente a profesionales, agregadores, personas o profesionales que presten la actividad de almacenamiento. No hemos visto todavía en ninguna de las normas que se refieren a las comunidades energéticas que cuando habla de participación ciudadana se refiera a participación de consumidores vulnerables. Entre otras cosas porque veremos de qué estamos hablando cuando hablamos de esa participación. Lo veremos a continuación. Después tenemos las distintas leyes, la Ley de Cambio Climático de las Islas Baleares, tenemos la Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Vasca de 2019, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Tenemos también la Ley de Cambio Climático de Cataluña y alguna normativa que se ha aprobado, además con rango de ley, en Cataluña en 2021,
precisamente para favorecer proyectos participados. ¿Qué podemos destacar de esa normativa autonómica? Pues la normativa autonómica lo que aparece ya reflejado es la idea de que los grandes proyectos de energía renovable, de eólico o de solar, se facilite o se permita la participación en un porcentaje local, dice la participación local. ¿Qué se entiende por participación local? Se está hablando de que participen, pues esos ciudadanos, pymes, entes locales, en un porcentaje que varía. Normalmente se habla, como aquí en Cataluña, se habla del 20%, pero fijaros, se habla de una participación, imaginaros, por ejemplo, ciudadana o local o de un ente local, por ejemplo, pero participación en la propiedad del proyecto o en su financiación. Hago hincapié en este aspecto por lo que os decía antes. Esa participación ciudadana puede ser participación de consumidores vulnerables o vulnerables severos en riesgo de exclusión social. Parece que se refiere más a participación, bueno, pues al menos de un consumidor medio que pueda participar en la propiedad de proyectos o en la financiación, pero no tanto dirigida a los consumidores vulnerables. Entonces veremos a continuación cómo podemos encauzar esa participación de consumidores vulnerables en esas comunidades. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica? Y quería aquí referirme un poco al impulso público que requieren estas comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, dice la normativa de la Unión Europea, que tienen que tener o pueden tener una naturaleza pública o privada. Muchas de ellas adoptan formas privadas, formas de cooperativa, también podrían ser fórmulas de colaboración mixta. Es cierto que las fórmulas o las formas jurídicas de naturaleza privada encajan mal en este tipo de comunidades. Habría que hacer una readaptación, tendría que ser un marco normativo casi sui generis para estas comunidades energéticas en cuanto a las formas jurídicas que tienen que adoptar cuando participa un ente público. Hay opciones, pero tiene que modularse, sobre todo porque existen pocas fórmulas jurídico-públicas en las que participen además los ciudadanos. Quizás en el ámbito, por ejemplo, urbanístico hay algún tipo de entidades con naturaleza jurídica donde participan ciudadanos, pero habría que sondear obviamente esas fórmulas públicas para ver cómo podemos readaptarlas a lo que es una comunidad energética. Mientras tanto, efectivamente se están utilizando pues, las fórmulas de las asociaciones, de las cooperativas, etcétera, que son fórmulas privadas. En cualquier caso, lo que desde luego está claro que para su inicio, para su consolidación, el impulso público es absolutamente necesario. Y cuando hablo de impulso público me refiero a las administraciones más cercanas a este tipo de proyectos, principalmente las locales. ¿Y ello por qué? Porque fijaros, los proyectos de descarbonización, obviamente la mayoría, en materia, por ejemplo, de edificación, en materia de movilidad sostenible, tienen su desarrollo, su aplicación en el ámbito local. Para llevar a cabo muchos de estos proyectos va a ser necesario que los entes locales pues, realicen cesión de cubiertas, que establezcan derechos de superficie, con lo cual su implicación tiene que ser ahí muy importante. Por otra parte, la Unión Europea, en la última regulación, en el último paquete de energía aprobado, contiene una regulación muy detallada de la introducción de las energías renovables en los sistemas de calefacción y refrigeración. Y se habla del establecimiento de sistemas de calefacción y refrigeración en el ámbito urbano. Pues ahí obviamente los entes locales y toda la legislación urbanística tiene mucho que decir. Otro aspecto muy importante, la ausencia de ánimo de lucro, o al menos que no sean entidades que se dediquen a obtener una rentabilidad económica. Bueno, pues eso casa muy bien con el interés público que caracteriza a las administraciones públicas. Por lo tanto, se exige ese impulso público, pero sobre todo se exige ese impulso público, porque lo vamos a ver a continuación un poco en la reflexión que hago al final. La única manera de integrar a los colectivos vulnerables, de hacer frente a esa pobreza energética, es impulsando proyectos públicos. Es la administración pública la que tiene que liderar estos proyectos, porque
pretender que un colectivo, un consumidor vulnerable va a participar de por sí en una comunidad energética, lo veo complicado, yo lo veo complicado. Por lo tanto, simplemente en cuanto a la naturaleza jurídica, clarificar que, por una parte, habrá que constituir la entidad con esa fórmula pública o privada que se decida, pero eso no exime de que, dependiendo el tipo de actividad al que se dedique la comunidad energética, no es lo mismo que se dedique a realizar autoconsumo colectivo, que se dedique a poner, pues, extender una red para recarga de vehículos eléctricos, que sea una comunidad energética, pues, para facilitar la eficiencia energética en los edificios, que se realice una actividad de agregación. Dependiendo del tipo de actividad económica, los requisitos que tienen que cumplir esas entidades, pues obviamente van a ser distintos. Y ya para ir concluyendo, que ya creo que estoy casi pasándome del tiempo, la reflexión final. ¿Realmente hay participación de consumidores vulnerables en las comunidades energéticas? Y en el caso de que no lo haya, ¿cómo se puede conseguir? Pues bien, la transición energética, ya se ha dicho esta mañana, tiene que ser una transición justa. Y para que sea justa, se requiere la participación del ciudadano. Esa participación del ciudadano, en general, se puede conseguir a través, como hemos visto, de esta institución, de esta entidad jurídica que son las comunidades energéticas. Pero se echa en falta el marco normativo básico del Estado y el marco normativo de desarrollo por parte de las comunidades autónomas. Un marco normativo que tiene que fomentar la participación ciudadana en general y también de las autoridades locales, que además es muy relevante, como digo, su impulso en este tipo de comunidades. A mi modo de ver, no existe una vinculación entre la regulación que hay ahora mismo de las comunidades energéticas y la participación de colectivos vulnerables en las mismas, por lo que ya hemos comentado, porque la propia situación de este tipo de colectivos hace muy complicado que puedan participar en estas comunidades si esa participación va referida a participar en la propiedad o en la financiación de las instalaciones o de los proyectos que lleven a cabo estas comunidades. Por lo tanto, esa participación y esa vinculación que yo estoy segura y debe de priorizarse y debe de ir de la mano, tiene que partir sobre todo o ir impulsada por la administración pública. Se tienen que priorizar, a mi modo de ver, aquellos proyectos de comunidades energéticas que presente o que vayan orientados a ejecutar o a implementar proyectos dirigidos precisamente a mejorar la situación de los colectivos más vulnerables. Con más razón todavía si tenemos en cuenta la limitación temporal que se ha puesto por la Unión Europea en relación a esa financiación por parte de las empresas públicas, de las empresas eléctricas, perdón, del tema del bono social. Es que si a partir de 2025, después probablemente hay algún tipo de prórrogas y todo esto, pero si a partir de 2025 desapareciera ese bono social, esa rebaja en la factura eléctrica para este tipo de colectivo, desde luego las comunidades energéticas van a cumplir o deben de cumplir un papel muy importante y ese papel, si no lo pueden cumplir, pues participando en las mismas con financiación, porque obviamente por el tipo de colectivo no parece lo más oportuno, tendría que estar paliada o cubierta su participación con una administración pública que vela por el interés general y que vela por el interés general de esos colectivos vulnerables. ¿Cómo? Pues obviamente fomentando, pues por ejemplo, proyectos de rehabilitación de edificios por razones de eficiencia energética, pero desde luego en las zonas y respecto a estos colectivos más vulnerables, proyectos de autoconsumo colectivo para aquellas zonas en las que exista mayor riesgo o exista una comprobación de que se encuentran en riesgo de pobreza energética, proyectos de movilidad sostenible, por ejemplo, en zonas degradadas, en las zonas más degradadas, pero eso tienen que ser, como digo, proyectos impulsados por las entidades locales o por las comunidades autónomas, por las administraciones públicas. Podríamos decir que esa falta de vinculación entre los consumidores vulnerables y las comunidades energéticas tendría que venir paliada por la participación en estas entidades
y por el impulso de estas entidades por parte de los entes locales y de la administración pública en general. Y para terminar, otro aspecto muy importante, desde luego no tenemos que descuidar todo el tema de la información y de la formación a los ciudadanos, pero entiendo que una formación y una información a los mismos, sobre todo el tema energético, sobre la necesidad de hacerlos partícipes de la transición energética, pero diferenciando el tipo de consumidores. No es lo mismo formar a especialistas, pues bueno, para especialistas profesionales que quieran realizar actividades de agregación, de almacenamiento, de autoconsumo eléctrico, pero que ya conocen el marco normativo, que son especialistas, que se dedican a estos temas, que hacer formación al ciudadano medio o al ciudadano vulnerable, que habrá que explicarle también qué es esto de la transición energética, cómo pueden participar, en qué medida, pero desde luego si hablamos de vulnerables severos, entiendo que deben ir de la mano sus intereses de ese interés general que tiene que proteger la administración pública. Y bueno, con esto ya termino. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y espero que en un futuro, bueno, pues poder seguir trabajando en estos temas. Muchísimas gracias.